Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Es un gusto platicar con ustedes sobre la temática de gestión de riesgo, reconociendo que los médicos tenemos algo muy importante que ver con este tipo de situaciones. Yo creo que todavía no tenemos en la carrera médica una buena aproximación a este tema, pero el médico en su práctica va a tener que anticipar un montón de eventos adversos que lo va a hacer meditar sobre qué debió haber previsto con suficiente antelación para no caer en ese tipo de problemas. No importa qué especialidad tenga el médico, debiera poder manejar los riesgos que tiene su especialidad, los riesgos que hay en el ambiente y los riesgos que hay en la sociedad. Pero estamos tan absortos a veces en el manejo de los casos que simplemente tratamos de obtener un resultado y buscamos lo mejor para el paciente, pero se nos olvida que tal vez tenemos a un ser humano enfrente de nosotros y que debemos prever no dejar más daño en ellos del que ya tiene. Guatemala es un país tan bonito, con múltiples amenazas. Realmente estamos involucrados en problemas de tipo geotectónico. Cabalgamos la mitad del país sobre una falla que separa las dos masas, la de Norteamérica, la placa norteamericana y la placa del Caribe. Guatemala tiene un montón de fallas secundarias como la de Chixoy, la del Polochic, la de Chamelco, la de Santa Rosa, la de Misco, y si realmente nos preocupamos y vemos dónde están esas fallas, vemos en los mapas geológicos de la ciudad de Guatemala, de Quetzaltenango o de muchos de los departamentos, una cantidad enorme de fallas. Para poder nosotros colocar en esos lugares un centro de atención o una clínica, debiéramos conocer el estado del suelo, debiéramos conocer la orientación de esa falla, debiéramos conocer la historia de qué ha afectado a ese lugar para no estar cometiendo el mismo error. Hay muchas construcciones sanitarias localizadas en laderas, se ven muy bonitas, tienen una vista enorme, pero esas laderas, si no fueron evaluadas en cuanto al tipo de terreno, puede todo eso resbalar y producir un daño enorme a la atención que nosotros como personal de salud estamos produciendo o debemos dar. Hay muchos hospitales o clínicas localizados muy cerca de los ríos, muy cerca de lagos o muy cerca de las costas, y cada vez que hay un cambio climático podemos tener serios problemas. Guatemala en los últimos meses ha tenido muchos sismos, ha tenido lluvias torrenciales, ha tenido riadas, ha tenido destrucción de comunidades. El último impacto que hemos tenido en una colonia en la ciudad capital, donde un deslave ha sepultado a muchas personas. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la parte de la medicina? Tiene que ver en el manejo de los casos que puedan ser el resultante de este tipo de problemas, es decir, todos aquellos que resulten lesionados o todas aquellas personas que resulten afectadas en su parte emocional por las pérdidas que pueden tener, pérdidas humanas, pérdidas de propiedades, pérdidas laborales o una serie de pérdidas económicas que van a afectar su estabilidad. El médico no puede estar alejado a esto. El médico tiene que anticipar que podría tener que manejar en un determinado momento un volumen muy grande de personas, y si no se ha preparado con anticipación, si no ha gestionado los riesgos que puede tener esa sociedad o ese individuo, se va a ver en una serie de dificultades que no le van a permitir dar el mejor tratamiento que él, en el fondo de su conciencia, quizá quiera dar. Pero como no anticipó que podría necesitar una serie de instrumentos, una serie de insumos, una serie de comunicaciones para poder lograr referirlo a algún lugar donde puedan darle un tratamiento mucho más adecuado, vamos a tener pérdidas humanas o vamos a tener daños serios
que posteriormente vamos a estar lamentando. En Guatemala, fuera de esos problemas tectónicos que estaba comentando, año con año tenemos el cambio climático que nos está afectando. Cada vez que hay una depresión tropical, una tormenta tropical, un huracán categoría 1 hasta 5 o la cauda de un huracán, pues vamos a tener víctimas. Y las víctimas para el sistema de salud se traducen en gente que se enferma. Hay un montón de enfermedades que se presentan cada vez que hay una tormenta. Hay problemas cuando no llueve y hay sequía. Hay mucha población de Guatemala sufriendo de desnutrición por haber perdido su productividad, sus siembras, su casa, haber tenido que emigrar. Y la desnutrición, que ya es característica de nuestra población, hace mella en ellos y los hace más propensos a una serie de patologías. Por lo tanto, el médico que maneja todas estas cosas tiene que apoyar o tiene que anticiparse a muchas de las cosas que se ven en el futuro. Debe hacer gestión de los riesgos que visualiza y debe hacer planes para enfrentar esos problemas. Guatemala tiene serios problemas de tipo económico, tiene problemas de tipo estructuras. La mayoría de las estructuras sanitarias del país no son nuevas, tienen por lo menos 50 años de existir y cuando fueron creadas no tuvieron un análisis de ingeniería estructural o un análisis de suelo, ni tuvieron digamos, una eficiencia en la construcción de ellas. Entonces, pequeños sismos de intensidad 3.5, 4.5, no digamos el 7.6 o el 8.4 que ha sacudido a Chile, producen destrucción. Y cuando se pierde una estructura sanitaria, las personas que deben ser manejadas por esta estructura no van a poder ser atendidas. Se ha calculado por parte de OMS o OPS que por lo menos cuando una estructura sanitaria deja de funcionar, 200,000 personas no tienen acceso al sistema de salud. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros en Guatemala? Estamos cada vez implementando más las normas de construcción, NRD2, NRD3, y estamos buscando que siendo un país sísmico no nos bote las estructuras, porque cada vez que bota una estructura, perdemos a la gente que está dentro como paciente y perdemos a las personas que están tratando a estas personas, es decir, todos los trabajadores sanitarios que están ahí se podrían perder. Pero encima de eso perdemos la oportunidad de manejar a todas las de alrededor porque no va a estar la estructura. Entonces tenemos que ir desarrollando planes que nos permitan abordar estos riesgos. Si entendemos por riesgo la posibilidad de que un fenómeno adverso, una amenaza, actúe sobre las debilidades que tenemos, vamos a tener en mayor o menor grado una afectación que conocemos como los riesgos. Los riesgos pueden producir daños. Las amenazas en Guatemala, como estaba diciendo al principio, son múltiples, no es solo sismos. Ustedes pueden ver huracanes, pueden ver sequía, pueden ver conflictos sociales, pueden ver brotes epidémicos, pueden ver problemas de calor intenso, pueden ver problemas de contaminación alimenticia, pueden ver problemas de nutrición. Todas esas son amenazas que se ciernen sobre la sociedad guatemalteca. Pero las debilidades nuestras son completamente extensas. La debilidad es, tenemos una población malnutrida, tenemos una población pobre, tenemos un problema económico gigantesco, tenemos personal improvisado, tenemos procesos que se nos caen. Todo eso, cuando se nos junta esa amenaza con esas debilidades que tenemos, nos va a dar esos riesgos que cada día estamos enfrentando. ¿Cómo nos enfrentamos en el Ministerio de Salud? Pues obviamente los enfrentamos por niveles.
Nosotros tenemos clasificados en el Ministerio de Salud el nivel 1, 2 y 3, o sea, el nivel comunitario, un nivel un poco más complejo, donde están los distritos, donde están los departamentos, y un nivel terciario, que es donde está la red hospitalaria. Pero nuestra problemática es que la población va a donde cree que le van a manejar el problema que tiene. Y lo más común es visualizar el hospital como lo que funciona a las 24 horas y lo que tiene los insumos para lograr sacar del problema a la gente que está ahí. Pero nosotros en el sistema de salud tenemos que buscar una manera de trabajar desde el momento de prevención para que en un determinado momento no llegue tanta gente a los servicios hospitalarios. Tenemos que trabajar con equipos de respuesta inmediata, la comunidad, donde puedan llegar y puedan ayudar, donde puedan manejar y puedan hacer la selección de la severidad de lo que tienen y referirlo de acuerdo a la complejidad a los lugares que tienen la capacidad de resolución para este tipo de problemas. Los hospitales están hechos para manejar cosas complejas, aunque también dentro de los hospitales hay categorías. Hay hospitales de referencia nacional, hay hospitales de referencia regional, hay hospitales departamentales, hay distritales. Y en el nivel 2 hay centros de salud, hay centros de atención de emergencia y otras cosas. Lo que va a manejar el hospital es lo que tiene una lesión severa. Lo que manejan los centros de salud tienen lesiones moderadas y lo que manejan los puestos de salud son las lesiones sencillas. Pero necesitamos capacitar a toda la gente para que entienda que se hace selección para poder manejar de una manera mucho más rápida a las víctimas de este proceso. Lo más común de ver aquí en nuestro país es que alguien que tiene una lesión leve, un dolor de muela, tiene que venir hasta un centro de alta resolución para manejar algo, bloqueando la oportunidad que puedan tener otros que tienen algo más agudo para ser manejado. Por eso es que nosotros hemos estado intentando establecer normas que nos permitan hacer ese triaje o selección o identificar quiénes realmente necesitan el apoyo de esa institución, creando equipos de triaje en las puertas de acceso a los servicios. Pero no es tan sencillo como solo poner un equipo y decir atiéndanlo rápido, no lo atiendan rápido y todo eso. Es bien complejo. Hay que crear dentro de la mente del personal esa capacidad de discernir entre qué está amenazando la vida y cómo hago en ese momento para apoyarlo y qué puedo diferir a otros servicios de menor complejidad para que lo maneje al día siguiente. Dentro de las emergencias deben tener, por ejemplo, áreas de tratamiento de diferentes velocidades. Es lo que conocemos como las áreas verdes, las áreas amarillas y las áreas rojas, donde debe haber equipos especializados para manejar este tipo de cosas. Debe haber los insumos necesarios para manejar esto. Pero se dice fácil, pero obtener todo eso no es sencillo, es algo muy complejo. Lo que quisiera yo decir es que es bien importante que la mayoría de guatemaltecos, y en especial el gremio médico, empiece a ver claramente lo que significa un riesgo. Si yo soy cirujano y me llevan un paciente y me dice opérenlo, pero me dicen opérenlo en un entorno donde no tengo anestesista, donde no tengo suturas, donde no tengo sangre, donde no tenga todo eso, el riesgo para ese paciente va a ser muy alto. Las lesiones que yo voy a poder producir van a ser graves y el riesgo de una demanda para mí va a ser alto. Entonces, el cirujano tiene que ver con eso, pero también el obstetra tiene que ver con esto. Si a un obstetra en cierta época en la cual los partos son más frecuentes, más o menos en septiembre, el número de partos en las instituciones se eleva.
Si me llegan 3 personas, me llega una que necesita una cesárea, otra que tiene una pérdida y otra que está sangrando tremendamente, yo tengo que ver a cuál voy a ver primero. O tengo que tener los equipos para que los veamos simultáneos, pero uno con más complejidad para ver una cosa, otro con más complejidad para ver otra. Lo mismo con los casos de pediatría. Los pacientes que llegan en una deshidratación enorme por problemas diarreicos pueden llegar en una etapa tan severa que pueden morirse si no les reponemos inmediatamente líquidos. Eso nos lo pondría en la parte de rojo, código rojo. Los que llegan deshidratados medio, tal vez los podemos manejar con soluciones orales. Y los otros, pues tal vez con algunas indicaciones dietéticas. No hay una sola rama donde no se pueda hacer triaje. No hay una sola rama donde no sea necesario visualizar la problemática que lleva todo esto. Actualmente estamos nosotros trabajando, las instituciones, haciendo un análisis del índice de seguridad hospitalaria. Índice de seguridad hospitalaria quiere decir la capacidad de una institución de seguir funcionando cuando es impactada. Pero para que funcione necesitamos llenar básicamente 3 parámetros. Que la estructura exista, que el equipamiento exista y que los procesos que se van a desarrollar ahí se sigan dando. En las evaluaciones que nosotros hacemos, basado en eso, les dije yo que la mayoría de estructuras son ya caducas, ya han pasado su vida útil. Muchas de ellas tienen lesiones producidas o fracturas producidas por los sismos. Y en la otra parte tenemos el equipamiento. Muchos de los equipamientos con que contamos en Guatemala no son de punta. El mantenimiento no es el adecuado. Entonces estamos corriendo riesgos al manejar con equipos obsoletos, con procedimientos obsoletos a los pacientes. Y eso es algo que los médicos tenemos que identificar. Tenemos que estar visualizando que no exista una pérdida de calidad en los procesos y en los equipos que estamos utilizando, o estaríamos cayendo en más riesgos, en más vulnerabilidad. El tercer punto, tal vez es lo que va más con la parte de riesgos, es la parte funcional. Es cómo estamos nosotros preparados para brindar atención. ¿Cómo podemos seguir funcionando después de que nos impacte un fenómeno adverso? ¿Cómo logramos en ese mismo lugar seguir atendiendo con la misma intensidad? Si es que tenemos los planes para funcionar, si es que tenemos la redundancia que debiéramos tener en todo, y si es que los tenemos, vamos a tener resiliencia. Es decir, resiliencia, la parte que nos permite ser flexibles ante el impacto, pero recobrar la atención que debiéramos haber estado dando de forma, en este momento ya más fuerte, porque va a haber más demanda de atención. Hay muchos de estos campos que necesitan ser estudiados, pero yo siento que el gremio de médicos y cirujanos tiene que ayudar a todo el país a salir adelante de ese letargo en que estamos. Nosotros estamos visualizando por medio de vigilancia epidemiológica una serie de fenómenos que están acercándose a Guatemala y que nos amenazan con impactarnos y producir desastres. ¿O ustedes creen que no fue un desastre el hecho de que hubiera una influenza aviar en el Oriente Medio y que posteriormente pasó al África, a Europa y después a América y que nos llegó a Guatemala? O que una influenza porcina, como le pusieron en México, no nos asustó y no nos afectó. Interfirió mucho con la productividad e interfirió mucho con los costos y los gastos que hubo que hacer en el gobierno. Todo eso lo tenemos nosotros que estar visualizando y tenemos que tomar pequeñas acciones que nos permitan enfrentar la problemática. Yo quisiera tal vez en este momento
parar un poquito la presentación y continuar más tarde explicando algo de lo que nosotros en el Ministerio de Salud Pública hacemos para la gestión de riesgos, habiendo ya cambiado nuestro perfil de atención de desastres a gestión de riesgo. Es decir, de anticipación a los procesos patológicos de lo que antes era la atención de esos procesos patológicos. Estamos cambiando. Por eso hacemos alianzas estratégicas con otras unidades, como la Cruz Roja, como los bomberos, como Sanidad Militar, para que ellos nos ayuden en el manejo de las víctimas de una emergencia, de una contingencia o de un desastre.